Hola chicos, bienvenidos a nuestro tercer podcast, Aventurados. Bueno, que se les note la emoción, por favor. Como dijo Andrés, les damos la bienvenida a nuestro tercer episodio de este podcast y hoy les traemos un tema muy interesante que desde hace mucho hemos querido tocar y llegó el momento. Para eso, antes de decirles el tema, les vamos a hablar de unos datos estadísticos. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 4.4% de la población mundial padece de depresión. Sin embargo, Colombia está encima de ese promedio con un 4.7% de la población total colombiana que tiene la depresión. bueno, otro dato que tengo es que la depresión afecta más a la mujer que al hombre. ¿Por qué creen? Bueno, hay muchas diferencias entre un hombre y una mujer y eso ya hay que mirarlo, entonces yo creo que más adelante podríamos tocarlo. Ahí está, ahí queda el dato. ¿Qué otro dato tienes, Andrés? Cerca de 300 millones de personas en el mundo tienen depresión. Wow. Y también tengo este dato y es que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de una manera increíble o muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Y finalmente, en un país como por ejemplo Japón, se encontró que hay muchos más muertos por el suicidio a causa de la depresión que causó la pandemia por la emergencia sanitaria del COVID-19 el año pasado, durante el mes de octubre, que fueron 1.951 personas, en contraste con 1.946 personas que murieron por la COVID-19 en ese país. Como se han dado cuenta, el tema del que vamos a hablar es la depresión. Entonces les damos la bienvenida y como ustedes se dan cuenta, esta mesa está increíble hoy y tenemos un invitado súper especial, el Señor Jesús. Además del Señor Jesús, tenemos a la doctora Heidi. Ella es psicóloga de profesión y nos alegra un montón que nos esté acompañando. Así que súper bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias por la invitación. Espero que el día de hoy podamos plantear todo lo relacionado con la depresión y que sea un espacio para aprendizaje, autoevaluación y también para aprender a ayudar a otras personas. Chicos, aquí detrás de cámaras, eso, mírenlos todos acá. Les tenemos una pregunta, ustedes nos digan como datos estadísticos, súper chévere, pero bueno, ¿ustedes qué piensan que es la depresión? O sea, para ustedes, ¿qué es la depresión? La depresión. Pues no sé quién quisiera iniciar. En mi caso, personalmente, desde hace mucho, yo la depresión la había planteado como una emoción más. O sea, como una tristeza más profunda, así como muy a grosso modo, muy general. Entonces yo creo que principalmente lo definiría así, una tristeza muy profunda. Sí, yo estoy de acuerdo con Pipe porque yo lo veía también así, era como una emoción más, o sea, hoy estoy deprimido y era como de pronto estar feliz o estar triste. Yo lo relaciono con eso, de pronto como con una emoción que nos puede llegar en algún momento. Sí, yo también lo veía como una emoción, o sea, como algo que es pasajero, que es como una bobada, como cuando se le terminó la novia, ¿sí? Entonces usted, ay, como que bobada, está triste ahí por una semana. ¿Ya has pasado por eso? Sí, yo he pasado por sin eso. Llorar. Dilo sin llorar. Es mentira, solo por el que el programa se llama Samuel. Pero bueno, el caso, cuando usted lo dejó la novia, entonces usted está ahí como todo, ay, que no quiere hacer nada, sí, pero es una bobada. Es como lo mismo cuando se tiene guayabo o algo así, que está como que no quiere hacer nada, pero es una bobada. Eso era lo que yo pensaba, que era la depresión. ¿Has pasado por eso? Por ninguno de los dos, pero novia, pues... guayabo. Sí. Bueno, yo les cuento, la depresión es una enfermedad grave, que nos afecta en la parte física y también en la parte mental, pero también se puede decir que es un trastorno emocional o un trastorno afectivo. Entonces hay que partir del hecho que la depresión sí es algo importante, sí es algo trascendental y claramente, como ya lo mencioné anteriormente, es una enfermedad. Ok, bueno, partiendo de eso, ya que podemos meter algo más de qué es la depresión, después de haber estudiado un poquito, sabemos que la depresión, además de ser un trastorno emocional, también se considera que es una patología.
En tanto hay unos defectos, hay de unos no tienen que aprenderse los nombres, unos neurotransmisores, unas moléculas que están en nuestro cerebro, y normalmente esas moléculas cuando estamos felices están en un nivel alto, y normalmente cuando estamos haciendo cualquier actividad y no tenemos depresión, los niveles son constantes. Lo que pasa en la depresión es que esos niveles de esos neurotransmisores, moléculas, bajan, y ya ese sentimiento de felicidad disminuye. Entonces ahí es cuando entramos en un proceso de depresión. Cerebralmente se ve así. Niveles de los neurotransmisores, por ejemplo, hay un ejemplo de un neurotransmisor muy principal que es la dopamina. Entonces, cuando estamos felices hay mucha dopamina, pero en la depresión los niveles de dopamina son inusualmente bajos. Entonces, ahí ya se caracteriza como una patología desde el lado biológico. Esto es increíble porque desde esta perspectiva ver la depresión nos hace ver o pensar que requiere toda la atención necesaria del caso. O sea, no es algo que lo tomemos a la ligera como una emoción o sentimiento más, sino que sí es algo que requiere atención. Entonces, pensando, queremos preguntarte como si todas las personas en el mundo que sufren de depresión tienen como el mismo tipo de depresión. O la enfocaríamos como si alguien puede estar más deprimido o alguien puede estar menos deprimido. ¿Hay alguna clasificación que podamos tener para eso? Bueno, hay que partir del hecho de que como somos seres humanos, claramente todos afrontamos las diferentes situaciones de una manera diferente, valga la redundancia. Es decir, que mi depresión puede ser diferente a la de otra persona. Puedo presentar síntomas diferentes a las de otra persona. Entonces, claramente a todos nos ocurre de una manera diferente. Hay algunas formas de depresión que, digamos, se pueden enmarcar en depresión leve, depresión moderada y depresión grave. En el caso de la depresión leve, los síntomas, la sintomatología es leve y los síntomas pues son mínimos. Y la afectación es mínima también, ¿sí? En este caso la depresión no es tan prolongada, es un poco más corta, por así decirlo. También tenemos la depresión ya moderada. La depresión moderada, los síntomas tienden a ser un poco más prolongados, y la característica principal es que la afectación es mayor, es decir, que ya empieza a afectar la funcionabilidad de la persona como tal. Y en la depresión ya grave hay que tener en cuenta pues que los síntomas son mucho más prolongados, la sintomatología es mayor y generalmente la afectación en la calidad de vida, en el bienestar de la persona pues claramente es mayor. Entonces, en esos casos las personas ya pierden, digamos, la noción por su autocuidado, por el disfrute de muchas actividades. Entonces, hay que partir de eso, que hay depresión, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, dependiendo de las circunstancias que ocasionaron esa depresión. Sí, de hecho yo leí algo como respecto a la depresión, así a grosso modo, muy en general, que decía que una de las características es como la asidia, que significa que la persona no quiere hacer nada o como que es muy inactiva. Pero, digamos, mi pregunta es como, ¿qué otros síntomas pueden haber, digamos, cuando alguien tiene depresión? ¿O cómo puedo saber si yo he pasado por depresión o algo así? Ok. La forma más fácil de saber si tenemos depresión, digamos, es tratar de identificar esos síntomas, ¿sí? Una persona puede presentar la totalidad de los síntomas o puede presentar algunos de esos síntomas, ¿listo? Hay algunos síntomas que pueden ser más marcados que otros, ¿listo? Entonces, alguno de esos síntomas, normalmente está el sentimiento de tristeza prolongado, ganas de llorar continuamente. Esa tristeza prolongada normalmente puede ser esporádica y ocurrir de un momento a otro. Puede ser muy repentina o puede ser constante. También se presentan niveles de ansiedad, variaciones en los ciclos de sueño. Toma agüita. Bueno, aprovechando el espacio, perdón. Me da curiosidad el hecho de imaginar un ambiente, una persona que se encuentre estable, por decirlo así, y que de un momento a otro empiece a llorar. ¿Puede que pase? O sea, en un caso de depresión
alto, puede que pase que una persona está, así como nosotros, digamos yo estoy acá normal y empieza a llorar. Pues esos síntomas puede ser repentino, puede ser de un momento a otro. Tú en la mañana te levantas con disposición, como con la energía, vamos a salir adelante, pero de un momento a otro tienes un bajón y simplemente ya no tienes las mismas ganas de afrontar las situaciones. Entonces, continuando con los síntomas, también tenemos falta de autoestima, pensamientos negativos frecuentes, ideas suicidas, y ya en casos extremos el suicidio consumado, cansancio extremo, falta de energía, como les decía, variaciones no solamente en el ciclo de sueño, sino también en el apetito, pérdida de interés o placer por las cosas, lo que quiere decir que ya esas personas no tienen el mismo nivel de disfrute que antes tenían. Entonces, esos son algunos de los síntomas. Claramente, como les mencioné anteriormente, podemos presentar la totalidad de los síntomas o algunos de esos síntomas. Entonces, ya depende directamente pues, de la persona y de los factores que influyeron para que esa depresión se presentara. Eso quiero preguntarle, chicos, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿ustedes han identificado algún síntoma? ¿Lo han vivido? ¿Lo han visto de pronto en alguien? Allá atrás Sí, están los de llorando. atrás, ya. Por favor. Él está llorando. Ahorita, De hecho, por favor. él fue el ejemplo, por eso pregunté. No, mentiras. No, tranquilo, no llores. Bueno, en mi caso, yo creo que la pérdida de motivación, y más a inicios de la cuarentena, esto de estar encerrado, yo creo que todos nosotros lo sentimos. Como que estar encerrado, no tener la misma actividad física, el hecho de ir a caminar en la universidad, de tener que subir las escaleras, ya con eso yo me sentía devastado al inicio, total, no tenía motivación para estudiar o hacer algunas otras cosas. Yo creo que ahí había depresión. No sé si... Pues, digamos, en mi caso, más que todo como la ansiedad, lo que tú dijiste, la ansiedad, porque, o sea, de tanto tiempo estar encerrado, como que yo pensaba que todos los días son iguales, que esto nunca se va a acabar, hasta que vacunen a toda la población, somos 50 millones de colombianos. Y en Colombia, estamos en Colombia. Y en hablamos de eso. Colombia, paros, no. Entonces, sí, como que esa depresión, esa angustia de que es lo mismo, y además que quién sabe si después de la pandemia se puede morir mi mamá, mi papá, cualquier persona. Entonces, o hasta yo mismo. Pensamientos pesimistas. Sí. Por favor, una cita. Ahí hay un Ya, factor. Después de esto Sí, pueden quedar necesito- hablando un rato. Detrás de cámaras voy a pedir. Y también allá con el que está Allá llorando. también tienes Sí, unos para sí. atender. No, de hecho yo también lo he visto y es como, comparto el que dice Pipe, como que algo que me causaba interés o que me causaba, digamos, muchas ganas de hacerlo, ya no tiene la misma, como el mismo interés. Y también he visto que pierden como el interés por la vida diaria, o sea, lo que caen como en monotonía y es como, pues para qué me levanto si es lo mismo y no tengo nada que hacer y de pronto están mucho tiempo, digamos, acostados, no se levantan. Siento que es como pérdida de motivación. Entonces, todos hemos pasado por esto. Totalmente. De hecho, ahora que estamos hablando de esto de la motivación y lo que decía al inicio Andrés de la desidia, ¿era? ¿Asidia? Así, Digamos que esta pérdida de motivación de la depresión biológicamente tiene una explicación. Es que hay un proceso en el cual todos nosotros tenemos un sentimiento de placer al lograr algo, que es prácticamente un sistema de recompensa. Cuando vamos a comer, por ejemplo, estamos comiendo y sentimos la satisfacción de estar comiendo, ¿no? ¿A quién no le gusta comer? Comer pizza. ¿Les gusta comer allá atrás, sí o no? Eso me causa placer. Claro. Y esa es la idea. Entonces, para el próximo podcast. ahí está el punto. Si no nos da placer comer, no comeríamos al final de cuentas, ¿no? Es lo que nos mueve también la necesidad. Lo que pasa ahí es que ese sentimiento de placer, esas neurotransmisores que están encargados de ese sentimiento de placer, bajan sus niveles porque también tienen relación con los mismos neurotransmisores de la felicidad, el placer se asemeja a la felicidad mentalmente, y lo que pasa ahí es eso. Si estamos en depresión, probablemente más adelante vamos a perder la motivación porque ya no vamos a tener ese mismo estímulo de placer de, hey, logré esto, hice aquello, o si hago esto voy a lograr esta motivación. Entonces
allá tenemos un síntoma muy marcado, ¿no? Supongo que de la depresión o al menos algo cercano a ello. Pero partiendo de eso, me gustaría hacer una pregunta y es... ¿Otra? otra de las muchas, perdónenme. Respecto a factores que aseveren o nos lleven a la depresión, si hay algún determinante, algo que funcione como un switch para que quiero depresión, voy a hacer esto. No sé si haya, ¿no? Sí. Y si hay, por favor, no lo hagan. La depresión puede hacerse de una manera natural, pero no lo hagan. Listo. Claro que sí, existen algunos factores de riesgo que pueden hacer que la persona pueda llegar a presentar depresión. Entonces, inicialmente tenemos algunos rasgos de la personalidad o ciertos factores de la personalidad que influyen para que tengamos depresión. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Normalmente la baja autoestima. También cuando la persona es supremamente dependiente de alguna actividad o de una persona, puede ser. También cuando son muy autocríticos, lo que quiere decir pues que siempre se están juzgando a sí mismos, viendo errores del pasado, comparándose. Entonces, en esos casos, esos factores potencializan la presencia de una depresión. Y hay algunos factores traumáticos o eventos que pueden llegar a ser muy estresantes para la persona y que pueden generar depresión. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, el maltrato físico, tanto de parte de los padres hacia los hijos o en la pareja, también el abuso sexual, tener una condición sexual diferente en un entorno en donde no hay apoyo. También eso puede ser un catalizador. Algunos problemas económicos, la pérdida de un ser querido o la muerte de un ser querido, algún accidente, también una enfermedad grave o crónica puede generar obviamente que haya depresión. Y existen algunos otros como el uso y el abuso de alcohol y drogas, y algunos antecedentes familiares. Cuando en nuestras familias alguna persona ha tenido depresión, ha tenido ansiedad, algún tipo de trastorno bipolar, en esos casos, digamos que esos factores son factores determinantes y factores de riesgo para que la persona pueda llegar a presentar depresión. Y esos también pueden digamos, generar ese efecto catalizador, ¿sí? Para que haya la depresión, para que exista depresión. Chicos, yo tengo una pregunta. ¿A quiénes afecta la depresión? Ok, ¿a quiénes? O sea, una persona en específico. En el caso del muchacho de allá atrás, no mentiras. Tú tienes depresión. A ese muchacho le afecta la depresión. Bueno, no, es que no sé. Pues yo creería que pues todos, no creo que haya como excepción de personas que, no, pues a mí no me toca la depresión porque somos seres humanos, somos vulnerables, estamos como expuestos a diferentes circunstancias. Pero por ejemplo, ¿será que los animales sufren de depresión? ¿Ustedes qué creen? Eso, bueno, una o sea, paloma volando. Esa pregunta es muy densa, ¿eh? Es muy densa porque partiendo del hecho de que primero un animal sufre o no de empatía también. Digo sufre, pero no es una enfermedad la empatía, es natural de nosotros. Sean empáticos. Ajá, sean empáticos, Seamos por favor. empáticos. No importa que estén deprimidos, sean empáticos. Entonces yo creo que un animal sí sufre, siente tristeza, pero no empatía. O sea, el animal no va a ser como que nos ve llorando por, no sé, nos dejó la novia, digamos, ¿no? Sí. Andrés, ¿qué le Esa vez mi perrita estaba ahí conmigo, chupándome las lágrimas. Bueno, en fin, yo creo que un animal, sí, como dice Pipe, puede tener tristeza, digamos que se muera, no sé, que se le muera la mamá, que se le muera el dueño o algo así, Claro. entonces cuando empiezan a chillar y eso. Pero pues no sé, digamos desde la parte biológica, porque tendrían que tener los mismos neurotransmisores que nosotros. Totalmente. Y pues tendrían que tener más desarrollado el pensamiento, yo creo, para sufrir como tener esas afecciones que nosotros padecemos. Digamos que desde el lado biológico nosotros tenemos un sistema límbico muy desarrollado.
muy desarrollado. Entonces digamos que en ese sentido ya tenemos más vías de neurotransmisores, los cuales no tienen los animales. Los animales tienen otras vías de neurotransmisores de instinto, para saber, digamos, quién es, cuando sigamos en el caso de los perritos, ¿no? Cuando una perrita se encuentra en celo, en el momento de... Ellos ya tienen esos neurotransmisores activados. Nosotros tenemos más que todo el ámbito social y la empatía. Es algo que nosotros desarrollamos y es muy complejo porque aunque haya los mismos neurotransmisores, los perros también tienen dopamina y serotonina también como una manera de inhibir esa felicidad y ese estímulo, pero nosotros lo manejamos de una manera más compleja. Ahí hay algo que pues ni la medicina ni ningún otro estudio pues todavía ha sacado como qué tan complejos somos, o al menos explicar tanta complejidad. Algo concluyente. Exacto. Igual respondamos de la pregunta al chico, por favor. Sí, pues ya nos desviamos, mejor Sí, dicho. ya. Bueno, Partiendo de eso, yo considero que todos podemos llegar a sentir depresión en cualquier etapa de la vida, tanto del desarrollo como en general podemos llegar a presentar, digamos, depresión. El adulto mayor, un adolescente, un niño, una mujer, cualquier persona que se ve expuesta a situaciones traumáticas o a factores que puedan generar depresión puede afectar. Incluso hay personas que han tenido depresión y que pueden volver a presentar episodios de depresión, porque eso es algo que está ahí y que es latente y que está, digamos, no es algo como que, ay, me curé y ya nunca más voy a volver a tener depresión, no. Eso puede ser muy recurrente y puede presentarse esporádicamente o de manera muy reiterativa también. A mí lo que me causa curiosidad es lo que dices, o sea, ahí están los factores contribuyentes, lo que nos explicaste, que siento también es muy importante identificarlos en nuestra vida, porque ese es como el punto de partida. claro. Es muy importante identificarlos y que hágalo. Sí, Pero totalmente. también lo que tú nos explicabas de que no necesariamente necesito un suceso traumático para que me dé depresión, sino que puede pasar en un día normal, me puede pasar y todos estamos expuestos a que eso pase. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando ocurre la depresión, hay formas de que ocurran. Entonces, una de esas formas, ¿cuál puede ser? No, pues un evento traumático y digamos que llegué a presentar depresión porque claramente ese suceso me llevó a una situación límite, ¿cierto? Pero también puede ocurrir que, digamos, sea repetitiva, ¿sí? Que ya hayas tenido que enfrentar una situación previa en donde en ese momento, digamos, no buscaste ayuda, lo solucionaste bajo tu propia perspectiva y quizás no le diste una solución y un tratamiento adecuado y eso no se solucionó, simplemente quedó ahí como dormido, ¿cierto? Y cuando vuelves a afrontar una situación difícil, una situación límite, pues ya no vas a tener la misma fortaleza, la misma capacidad para afrontar esa situación. Entonces, por eso no es bueno de ninguna manera dejar que esa situación se prolongue o simplemente no prestarle atención, lo que nos comentábamos al inicio de que, bueno, es algo sin importancia, no. Si no le prestas atención en el momento, si no lo solucionas en el momento, más adelante cuando te veas expuesto a una situación mucho más difícil, a una situación mucho más estresante, puede generar una depresión mayor y más grave. Ok, o sea que eso quiere decir que de alguna manera se puede recaer otra vez, ¿no? Sí, en el claro. proceso de depresión. Vale, entonces partiendo de eso, ya sabemos que la depresión, aunque es muy natural, ¿no? La depresión es muy fisiológica, o sea, nosotros, el hecho de ser humanos ya nos hace expensos a sufrir la depresión, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que si dejamos que esa depresión avance, de hecho, desde el lado de la medicina, una depresión grave, que ya se considera una patología seria, tiene su tratamiento. Claramente. Y esa es la idea, el punto es no dejar que la depresión siga, digamos que no prestarle atención a las cosas que son inherentes a qué nos está produciendo esa depresión y dejamos que la depresión siga y eso nos puede llevar a, como los datos estadísticos del inicio, que personas empiecen a empeorar en enfermedades, mueran más rápido o desarrollen enfermedades. Entonces digamos que la depresión
aunque es normal, es un caso serio y se necesita prestar atención suficiente a la Y depresión. porque esto es importante, prestar atención o darle toda la importancia necesaria si estamos pasando por un episodio de estos. Porque no sé si les ha pasado que cuando sufrimos de depresión no solo me afecta a mí, yo estoy sufriendo de depresión y ya a nadie más le importa, sino que nosotros sufrimos de depresión y eso trae como unas afectaciones en mi vida, en mis relaciones interpersonales, en mi familia, o en el estudio, en el trabajo, en mi entorno como tal. Entonces, digamos, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, ¿cómo crees que el tener depresión me afecte? Porque claramente no solo me afecta a mí, sino también a los que están a mi alrededor. Claro. Sin lugar a dudas, la depresión, pues, como enfermedad y como trastorno, genera unas afectaciones, y esas afectaciones están, pues, digamos, en la forma en que la persona afronta su vida de manera cotidiana. Entonces podemos decir que una persona va a tener, digamos, claramente una disminución en su capacidad para concentrarse, para tomar decisiones, y eso va a afectar, digamos, su desarrollo en el trabajo, en el estudio, su capacidad para relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque una persona que tiene depresión puede estar irritable, puede estar molesta, tener sensaciones de ira. Entonces eso va a hacer que claramente haya una afectación en todo el entorno, y no solamente a manera personal, sino también de las personas que te rodean, y pues vas a empezar a aislarte, a afectar tu vida social, tu vida familiar. Entonces claramente tiene unas afectaciones en todas las áreas, y por eso es tan importante tratarla y darle, digamos, un manejo a tiempo. Exacto, de hecho, ya para una manera de ir cerrando, ese tema de la depresión también tenemos planeado llevarlo al siguiente capítulo del podcast, porque es un tema bastante importante, bastante extenso, pero ya para ir concluyendo, para ir cerrando, me gustaría si nos podrías mencionar qué podríamos hacer de forma muy general para tratar la depresión. Si tengo depresión, ¿qué puedo hacer para que la depresión, si no es que desaparezca, al menos baje? Claro que sí. Inicialmente, identificar algunos de los síntomas que podamos llegar a presentar, porque si sabemos que estamos en una posición vulnerable, pues vamos a buscar ayuda, ¿cierto? Entonces, y también una ayuda propia, ¿listo? Buscar ayuda habla de mi amor propio, ¿cierto? De que si yo me encuentro en una situación de depresión, voy a buscar algunos aspectos que me puedan ayudar a sobrellevar esa situación, y claramente, digamos, pueda ir sobrellevando. Entonces, inicialmente, no sé, hacer ejercicio, podemos hacer un diario sobre nuestras emociones para poder visualizar de manera más amplia nuestro estado anímico todos los días, buscar apoyo en familiares, en amigos. Si la depresión es muy grave, procurar en la medida de lo posible no permanecer solo, no pasar mucho tiempo solo. También es bueno establecer un proyecto de vida con metas a corto, mediano y largo plazo, para que eso nos ayude, digamos, a tener una trazabilidad en los objetivos. Bueno, tratar de evitar situaciones que generen más estrés o mayor tensión, como problemas familiares, etcétera. Si acabas de salir de una relación tóxica con una pareja, pues no vas a empezar nuevamente otra relación, porque claramente eso nos puede afectar. Exactamente. A los que están próximos a iniciar una relación, tenganlo en cuenta. Por favor, miren bien. Bueno, eso sí, a grandes rasgos. Claramente, para llevar a cabo todo este tipo de actividades, pues se requiere una fuerza de voluntad grandísima, mayor, dependiendo pues del nivel o la depresión que puedas llegar a tener. Para unas personas puede ser un poco más fácil, para otras no tanto, pero lo importante siempre es buscar ayuda. No nos quedemos callados, porque la depresión existe, es real y nos está matando, y cuando decidimos hablar estamos rompiendo ese ciclo
que nos está generando pues daño y afectaciones no solamente a nivel personal, sino también social. Eso es interesante porque, bueno, digamos, otros datos que no mencionamos al principio, pero que me gustaría añadirlos así como al final, es que, digamos, una de las aseguradoras de salud más famosas de Alemania, que de hecho se llama la Allgemeine Krankenkasse, es un instituto que se encarga de investigar como todos los asuntos de la depresión en el país, y encontró que hubo un aumento en el 2010 con respecto a 1995, o sea, en esos 15 años, un aumento del 85% de los casos de pues, depresión en los alemanes, y el 5% de la población de ese país pues sufre de eso. Y en cuanto a lo que nuestra experta nos dijo, de que afecta como todos los ámbitos de la vida, digamos, en Estados Unidos, lo que sucedió es que hay muchas personas que han empezado a llamar a un connotado instituto de salud en los Estados Unidos, y lo que han hecho es que pues han contado como toda su situación en lo que se conoce como el Disaster Helpline, la línea de asistencia a desastres. Entonces pues en ese sentido ha sido como que afecta a todas las vidas de las personas, y por eso pues como que angustiosamente buscan ayuda. Bueno, ya para finalizar, bueno, ahorita habíamos hablado de un ejemplo del billete, porque se los queremos contar, porque sabemos que la depresión, ya sabemos qué es, cómo nos afecta, y podemos decir, no, o sea, es como lo peor que me puede pasar. Pero ¿creen que de esta, o de la depresión como tal, podemos sacar algo bueno para rescatar? Claramente, cuando como seres humanos nos vemos enfrentados a una situación límite, una situación extrema, digamos que es la oportunidad que tenemos para replantear nuestra vida, hacer como un proceso de reestructuración y lograr establecer nuevas metas, nuevos objetivos y salir adelante. Entonces, con respecto a lo que mencionabas del ejemplo del billete, claro que sí. Para eso simplemente basta con tener, digamos, un billete de 100,000 pesos. ¿Y a quién le gustaría un billete de 100,000 en este momento? Ya No los saquemos. conozco todavía. Sí, amén. Yo quisiera qué uno. depresión de todos Por los favor, conozco, ni nos siquiera. ponen en edición un billete. Por favor. Claramente a todos nos gustaría. ¿Y por qué hablo del billete de 100,000? Porque el billete de 100,000 tiene un gran valor, el valor más alto que en este momento pues tenemos en cuanto a la moneda colombiana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si cojo un billete de 100,000 y lo arrugo y lo tiro al piso, ¿pierde su valor? ¿Qué creen? Obviamente no. Sigue teniendo el valor de 100,000, ¿cierto? Y si vuelvo y lo tomo, vuelvo y lo arrugo, lo tiro al piso, me paro sobre el billete, lo escupo y ahora lo tiro a la basura, ¿pierde su valor? No, exactamente. Lo mismo sucede con nosotros los seres humanos, que las circunstancias vienen, nos golpean, son difíciles, adversas, quizás, no sé, perdimos nuestro empleo, perdimos un ser querido, no se nos cerró la puerta para estudiar lo que queríamos, etcétera, pero eso no quiere decir de ninguna manera que tú hayas perdido tu valor o que nosotros hayamos perdido el valor. Entonces, simplemente es entender que sin importar la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, somos valiosos, somos importantes, somos especiales y que vale la pena vivir. Y por eso mismo, insisto, hay que buscar ayuda. Buscar ayuda habla del amor que tú sientes por ti mismo. Perfecto. Sí. De hecho ya cerremos Todos nos con esa sentimos palabra. identificados. Cerremos con esa frase. Vale la pena vivir. No importa cómo se sientan. Tienen vida. Miren los de atrás. Todos tenemos vida acá, ¿no? Voy a dejar a la novia. Por favor. A la tóxica. Piensa eso. Yo voy a votar a mi mascota. Me acordé que, ay no. ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo así? No me acordé que nunca les dijimos el nombre del podcast. Bien. ¿Cuál es el nombre del podcast? El nombre del podcast Ay, es ¿Está bien? ¿Está bien? No estar bien. Igual ahí lo van a ver en el título, ¿no? Pero ya para concluir, vale la pena vivir, y aún así cuando tengamos depresión, pues sabemos que aunque es natural, podemos buscar ayuda y la vamos a encontrar seguro. Entonces, en el siguiente podcast, en el siguiente capítulo, que espero que también estén ahí atentos, vamos a hablar más que todo de cómo podemos hacer y qué tipo de ayuda podemos conseguir respecto a este tipo de patología
no mentiras, que es la depresión. Entonces, muchas gracias por estar aquí A con ustedes, nosotros. muchachos, Muchas muchas gracias. Y bueno, chicos, espero que estén Recuerden, atentos. Está bien no estar bien y amen vivir a pesar de todo, porque siempre hay una solución, siempre hay salida y siempre hay alguien que nos pueda ayudar. Entonces esperamos que hayan aprendido un montón, como nosotros aprendimos con nuestra súper invitada. Bravo. Gracias. Chao, chicos. Listo, ya inicia a grabar. ¿Ya? Esa pipe salió todo. ¿Listo? 3. ¿Quieren ver la mejor foto del podcast? Digamos, pueda ir sobrellevando. Entonces, inicialmente, no sé, hacer ejercicio. Él está llorando. Fue el ejemplo, por eso pregunté. No, tranquilo, no se los pies ahí. Así grabamos en audiovisuales y tengo un video para hacer una historia. Corte. Síganos en nuestras ¡Corte! redes. Tenemos hambre. Y es verdad. Tenemos hambre. Ok.